Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿quién me está hablando? Tengo justo el cartel en el medio de la pantalla. No, Me parece Fabri, que la Fabricio. del... Ahí está. ¿Cómo estás? El domador de Bien. fibrones. Exactamente. Si Buenas. supieras cómo distrae. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas Sí, no, tardes. es hipnótico realmente cuando uno lo ve. No, es terrible. A ver si me quedó alguien sin pasar la lista. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10, 11. Ah, tengo más gente acá que hay. Adrián, no, está ahí. Adrián, Fabricio, que estaba recién por acá, está ahí. Leila también. Alexis también. Rocío, a Rocío le está costando entrar. Ahí está. Leandro, que está por acá. Maxi, que está por acá también. Facundo, que estaba, lo vi recién, ahí está, no, está acá, Facundo. Acá estoy. Agustina Alzogaray. Bien, a Estoy ver, acá, Teo. bien. Hola, profe. Agustín. Hola, Agustín Fernández, Belinda, Valeria, ahí está, Valeria. Profe, antes que empecemos, yo sé que ya lo hemos hablado varias veces, pero me mata la ansiedad. Quería hacerle unas consultas sobre el tema del final. Sí, cómo no. Bueno, Sí, sí, una de ellas es la siguiente. Vio que la fundamentación que escribimos en realidad se vinculaba con el trabajo que vamos a realizar. claro. ¿La fundamentación forma parte del trabajo final? O sea, ¿hay que incluirla o no? Podés incluirla en que sea la introducción, porque ahí Perfecto. vos ya pones por qué querés hacer el trabajo, qué te impulsa, qué querés investigar, Bien, qué material vas a utilizar. Entonces ahí ya esa puede ser parte de la introducción. perfecto. La Es, introducción corta porque el trabajo de ustedes es corto, en realidad, o sea, no es una monografía, es un trabajo de 12 páginas. Si a la introducción le damos 3, ya es un exceso. Entonces, pero sí puede, ya tienen una parte hecha con la fundamentación, justamente. Ahí no necesitan, por ejemplo, hacer las citas bibliográficas, o sea, utilizaremos material de archivo, revistas de internet, distintas páginas, pero no hace falta que ahí las detallen, porque es la introducción. Después va a estar en la bibliografía, perfecto. ¿sí? Bien, esa era una de las consultas. Y la otra es, bueno, Sí. le presentamos este trabajo 10 días antes de la fecha, que ya hay una fecha medio estimada, no sé si va a ser la definitiva o no, creo que es el día 2 o algo por el estilo. No, yo logré que la cambiaran porque me acordaba que había gente de acá que quería ya presentarse, no les iba a dar el tiempo para que me la entregaran, se las devolviera corregida y si tienen que hacer alguna corrección, volver a entregarla. Así que creo que va a ser el 16. 16. Y va a ser virtual también, así como lo hacemos ahora. Sí, sí, sí. Esta materia sí. Perfecto. La pregunta es, o una pregunta es, ¿el final consiste en defender el trabajo que presentemos? ¿O aparte de Claro, en defender el comentar. trabajo que presentemos va a haber un recorrido sobre el No, trabajo de porque en adentro? realidad ustedes lo que ya hacen es ahí, van a tener que hacer la relación con la unidad uno que es la teórica, así que eso es lo que a mí más me interesa, que se vayan con esos conocimientos y que después ustedes puedan aplicarlos a lo que sigan estudiando, a otras épocas, ¿sí? En el caso de ustedes que se restringieron a una etapa anterior al 55, tal vez sí les pida que en forma teórica me comenten qué es la memoria anamnética y cuándo se puede aplicar en nuestra historia cultural, porque no lo van a poder aplicar ustedes en sus trabajos, por la Perfecto. temática, ¿no? Sí, sí. Porque ahí no nos van a encontrar memoria anamnética. Bien. Perfecto. Y es básicamente o sea, si el trabajo escrito está aprobado,
Es simplemente un comentario oral de lo que hicieron, ¿no? Y un poco el testeo de que todos participaron, en este caso son 3, que todos participaron en la elaboración del mismo. Es básicamente eso. Bien. La nota tiene que ver con la nota del escrito, y la nota que cada uno se lleve después tiene que ver con el recorrido durante el año. O sea, con al haber estado, la participación, la entrega de los trabajos en tiempo y forma, ¿sí? El haber participado en clase. O sea, por ahí el trabajo es el mismo, pero la nota que se llevan al final es distinta. Y tiene que ver con esto, porque para mí es muy, muy valorable que ustedes se hayan conectado, que hayan entregado los trabajos, que hayan participado, que fueran leyendo, y eso, a pesar de la virtualidad y de estas pantallitas, bueno, todo eso se percibe. Si alguien me pregunta a esta altura, ¿y pero qué es la televisión? ¿O qué es el cine? Bueno, es evidencia que mucho no siguió la materia o el material, ¿sí? Y alguien que está siempre preguntando o consultando o aportando, bueno, me parece que todo eso hay que valorarlo a fin de la nota, ¿no? Así que para mí eso, ténganlo en cuenta, que tal vez sea un grupo espectacular, y bueno, todos llevan la misma nota o no. Puede ser que sea un grupo bárbaro, pero su participación en clase fue diferente, y eso es lo que yo evalúo también. Perfecto. ¿Sí? Así que, bueno, pero una vez que ustedes tienen el trabajo corregido, aprobado, ya saben que eso está aprobado. Bien. Profe, ¿me hago una consulta? Bueno, mi perro siempre se le ocurre ladrar justo en su clase. Bueno, suponiendo que usted cambió la fecha para el 16, ¿no? Nosotros como última fecha tendríamos que estar entregando aproximadamente el 6 el trabajo. Bien. Sí, sí. Profe, Más o menos, si es el 10, también. Ahora, si es el 15, no. Eso, más o menos, lo vamos... Porque, ¿qué pasa? Ustedes por ahí me entregan un trabajo y que tiene algunos errores que pueden solucionar, ¿no? Que pueden rectificarlos, tienen que volver a escribirlo, entonces tiene que haber un tiempo para que yo se los pueda volver a enviar. Y ustedes rectificarlo, corregirlo y enviármelo otra vez. Tiene que ver con eso. Yo los leo, o sea, me los mandan 2 días antes, yo también los puedo leer y corregir. Pero si hay que rectificar, si está mal, está mal. Ahí ya no tienen esta oportunidad, digamos, para poder salvar el trabajo, ¿no? Tiene que ver con eso, fundamentalmente. Bueno, no sé quiénes se van a presentar en consulta. ¿Cuáles son las materias correlativas? Que las olvidé. Es una sola, la de investigación de tercer año. Esa sola. Es una, igual, porque le comento, el profesor, yo la investigación de tercero la pensaba rendir ahora, pero el profesor está de licencia. Así que... Pero hay un suplente, ¿no? Sí, supongo, pero no sé si podrá tomar el final de la misma forma o en qué se basará. Yo estuve en el concurso justamente del profesor que tomó las horas, y ya empezaba, o sea, cubrir las horas significa cubrir, dar las clases y también, hasta que esté, dar las mismas funciones, tomar examen y demás. Por ahí, si querés, te conviene comunicarte con él. Me va a convenir. Claro, a mí me pareció muy accesible, o sea, por ahí lo charlas con él, no sé si ya tenías algo planteado con el profesor anterior. No, el profesor lo que pedía para rendir el final era una reseña bibliográfica, un texto. Ese era el final, era ese, presentar esa reseña 10 días antes y más o menos una modalidad similar a la que usted está planteando. Por eso no sé si el profesor suplente respetará esa modalidad o sostendrá otra. Pero bueno, ahí ya no te puedo decir, pero sí te recomendaría que lo charles con él, que te comuniques.
Ok, Porque voy a si vos intentar. ya querés rendir, realmente es una picardía que no lo hagas esperando al profesor titular, digamos. Si tenés la posibilidad de hacerlo, qué sé yo. Por ahí sigue la misma forma y lo haces. ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, Profe, una última bueno. consulta. Sí, Facundo. Por ejemplo, con mi compañero, con Matías, nos vamos a presentar en diciembre porque justamente debemos esa materia de la que habla Maxi. ¿El trabajo lo tenemos que Ajá. entregar igual o solo cuando nos vamos a presentar al No, final? el trabajo son 10 días antes del final en el que ustedes se presenten. Claro, Si ustedes se presentan en diciembre del año que viene, 10 días 10 antes días de antes. esa fecha del año que viene, lo entregan, Perfecto, me lo listo. envían. Sí, Cosa, sí, no, listo. no, no se preocupen por eso. Gracias, profe. O sea, lo que yo sí necesito es que envíen la fundamentación y el tema que trabajan para darles el ok, porque por ahí esta materia a veces tiene un límite muy finito y es fácil confundirse entre lo que es historia social y lo que es historia cultural. Entonces, ustedes al tener que hacer la fundamentación ahí ya se posicionan un poco más claramente frente al tema central y vemos si están yendo, digamos, bien encaminados o no. Profe, Perfecto, Sí. gracias, profe. seguro que ya lo dijo, pero lo hago para reconfirmar en realidad. Nosotros elegimos un tema, por ejemplo, nosotros tenemos la cultura rock barrial y cumbia villera neoliberalismo. Bueno, nosotros después vamos a buscar para contextualizar, eso depende de nosotros. Ahora, lo que sí o sí tiene que estar como obligatorio es conceptos de la primera unidad y lo de la memoria, nunca me sale la palabra. Anamnética. Y en Anamnética. tu caso, anamnética, si en el caso de ustedes es aplicable, ¿sí? Tal vez sea aplicable con los marginados en ese caso, ¿sí? Y la bibliografía de la unidad que corresponda. Si ustedes, por ejemplo, van a trabajar, no sé, bueno, música, mucho de música no puse en la última unidad, justamente, porque, digamos, son libros enteros los que tendría que haber puesto y era demasiado, pero vamos a suponer que si trabajan temas de dictadura, no sé, el teatro en dictadura, bueno, tienen una bibliografía específica en la unidad 5, ¿sí? O la televisión en la época del neoliberalismo, también hay material específico, o sea, tienen que buscar ese material dentro de la unidad, ¿sí? Hasta la parte teórica y de historia política, social, económica, y el marco lo pueden sacar de Terán, por ejemplo, que eso se usa en todas las unidades, y abreven en Historia Argentina 4, si la están cursando, en lo que pueden rescatar justamente. La idea de estas materias es que se van cruzando con las otras, entonces qué bueno poder tomar material de ellas, ¿no? Decíamos a principio de año que Historia de la Escultura es súper estructural, y la estructura de sociedad, de economía y política. Bueno, sobre esas bases se asienta o se suma, si se quiere, la parte cultural. Eso lo van a encontrar en Historia Argentina 4. Digo 4 por los periodos que vamos a abarcar, ¿no? O sea, del 55 en adelante es Argentina de cuarto año. Así que ahí abreven allí. Cuanto Profe. más acá se acercan, más material audiovisual pueden llegar a encontrar también. Sí, no sé quién me estaba hablando. ¿Quién me dijo? Agustín. Sí, Agustín, vos tendrás cámara, así nos vemos Agustín, aunque sí. sea una vez en el año, dale. Casi siempre pongo cámara. Pasa que como tengo que conectar el celu. Ah. A ver, dame un segundo. Porque tengo la cámara con el celu. Agustín, de lo tuyo me falta el tema y la fundamentación, ¿no me lo Eso mandaste? iba a decir. Yo nunca envié el tema de la fundamentación porque, no sé, me desligué Porque no sabés qué hacer completamente todavía. porque tenía que rendir investigación histórica, claro, de tercero. Ah, sí. Y la verdad, por eso le iba a preguntar si había una posibilidad de poder enviarle el tema de la fundamentación.
en estos días. Sí, o yo le voy a mañana, dar. Esto era para entregar hasta el día 4, Sí. pero lo vamos a estirar hasta el 18, hasta el jueves. O sea, no hasta el jueves. El jueves ya se lo tengo que devolver corregido, yo ya tengo que ahí tener la planilla cerrada. Así que vamos a poner hasta el martes que viene, que no sé Dale. qué día es, 16 creo. Y ya no me pida más porque no tengo más días en el calendario, más jueves. Se lo envío por Classroom directamente. No, la fundamentación me la mandás por mail. Ah, bueno, listo. Le voy a volver a escribir en el chat el mail al que me tienen que mandar todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Alejandra. No, es profe esta, perdón, ya me equivocaba. Encima le puse un nombre tan largo. alejandraviturroprofe@gmail.com. Eso lo tienen, anótenselo, es para todos, ¿sí? Todo lo que tengan que mandar, ¿sí? La fundamentación, el trabajo terminado, aquellos que se presenten en diciembre o cuando se presenten me lo mandan a este mail, ¿sí? Que es donde yo voy a ver todo lo que ustedes envíen. ¿Está? Entonces, Agustín, te espero hasta el 16. Fabricio, me pasa lo mismo. No, yo porque todavía tengo que rendir la materia anterior a esta, pero ¿qué pasa? Tengo que rendir un montón antes, así que no quiero rendir EDI hasta en un tiempo, por eso no mandé la fundamentación. Pero no importa, Fabricio, vos me lo tenés que enviar igual para cerrar la materia, para aprobar la cursada. Ok. No, disculpen. Esa parte no la había entendido. ¿No leyeron lo que yo les mandé por Classroom? No sé. No tengan los tres trabajos son el de literatura, el de imagen y teatro y fundamentación y tema para presentar para el trabajo final. Después ustedes se presentan cuando quieren, ¿sí? Es más, hubo, por ejemplo, como esta materia va cambiando de profes según los alumnos elijan y demás. Este año no pasó por la pandemia. Ha sucedido que antes esta materia la daba con derechos humanos, creo, el profesor Subier. Todavía hay gente que está rindiendo de la época del profesor Subier, hace 5 años, ¿sí? O 4. Bueno, algunos deciden darle el trabajo que él pidió y otros deciden dar mi programa, pero en realidad, si esto sucede con ustedes me mandan a mí el trabajo, así sea dentro de 3 años, yo se los corrijo y esté o no en la materia, se los apruebo o no, pero yo necesito saber qué tema van a trabajar. La fundamentación y el tema es parte de la cursada, es parte de lo que tienen que enviar, ¿sí? No es yo lo doy en 2 años, en 2 años me lo envían, no, es ahora, Bueno, así que lo mismo, al 16, después ya no, después, ¿qué pasa? Con el tema de la pandemia, ya no se ponen notas, salvo en los finales, ¿no? Obviamente. Hay 3 situaciones. La aprobada, o sea, aprobaron en diciembre, o sea, ahora cerramos en noviembre, aprobó la cursada, si tienen todo regularizado, la asistencia, la entrega de trabajos y demás. Si les falta algo, o por ejemplo, entregan pero no vienen nunca, como hay un caso, quedan como pendientes de aprobación, ¿sí? O sea, se hace un trayecto de acompañamiento hasta marzo del 2022. Recién en marzo del 2022 se cierra el año lectivo, digamos, pandémico, ¿sí? Así que si ustedes no entregan ahora las cosas, no es que pierden la cursada, sino que van a cerrar con un pendiente de acreditación hasta que regularicen, que pueden hacerlo hasta marzo del año que viene. ¿Cuándo nos enteramos, profesor? ¿De qué pasó? ¿Cuándo se aprobaron? bueno, en tu caso ya está.
entregaste todo, venís siempre, participás, ya está. ¿Sí? Igual yo el 18 les voy a dar todos las situaciones. ¿Sí? Pero o bueno, sea, la semana que viene nos conectamos para ver cada uno. Eso era lo que estamos hablando. Listo. O sea, no hay mucho secreto. Ustedes entregaron todos los prácticos, los 2 prácticos y la fundamentación. Vinieron siempre listos. Ya está, aprobada la cursada. ¿Sí? Bueno, me falta algo. Bueno, chicos, hasta el 16 del 11. Me falta entregar un práctico, una cosa, bueno, hasta el 16 del 11. Sí. Le hago una última pregunta, pero porque me la pasaron a mí para que se la pregunte a usted. No tiene que ver con esto, perdón. No se anima? No, porque el compañero no está cursando esta materia. Y la pregunta es si usted tiene idea cuándo va a ser la fecha del Mundial de primero A. Yo la tengo adelante, y que así que se lo se pregunto. fijen en el cronograma, no me acuerdo. El 29 me parece. Bárbaro. Ya, el 29 de noviembre. Falta re poquito. Pero igual no está publicado todavía, así que puede haber... ¿Profe? Sí. Una pregunta re boluda, nada que ver con nada, pero ¿por qué pusieron toda la fecha de mundial, de históricas tan temprano? No sé, qué sé yo. No sé, yo cuando vi la fecha de mundial de primero A, dije no. El B todavía es el 13, pero... Y después está la de Eddie, también la primera semana era. Les pedí que la posterguen para que puedan ustedes entregar las cosas. Qué sé yo. No sé. En realidad los exámenes empiezan el 29, así que está dentro de lo... Fue tremendo. Legal, igual. Yo tengo que rendir Historia Argentina del año pasado y de repente me encontré con que el 29 rinde Historia Argentina del año pasado. Y dije, el 29 también el lunes. Sí, es un montón, o sea, es ya. Pero bueno, a meterle. Argentina 3. Encima es sustanciosa Argentina 3. Sí, es súper sustanciosa, por eso yo estaba como con la mente diciendo, bueno, 12, 13 de diciembre tengo un mes, bueno, en un mes se hace esta materia, aparte no es que no me acuerdo nada, pero de repente, claro. Bueno, 2 semanas. ¡Qué copado! Bueno, es así, qué sé yo. Este año igual hay un solo llamado, que no, son situaciones como diferentes a las de otros años, ¿no? El año pasado y son particulares. Veremos qué pasa. Bueno, ¿alguna otra consulta, gente, de los que no enviaron las cosas? Por favor, ténganlo en cuenta. Carlos, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Dos cosas. Le envié, pero me la mandé. Se lo envié mal, se lo envié por el Classroom. Lo que es la fundamentación. El tema yo ya se lo había enviado. La fundamentación se la ¿y a dónde? ¿Cuándo lo mandaste? Hoy se la mandé. No lo vi hoy. ¿Y a dónde lo mandaste? Se la mando al mail. Y me faltaba una corrección del TP del último, también. No, pero ese lo enviaste, yo te lo mandé corregido. No me había hecho una corrección, creo. Sí, pero está bien, ya está. No es que tenés que volver a hacerlo. Perdón, me equivoqué yo. No, eso ya está. Entonces sí ahora me habías mandado. Ahora se la corrijo y se la mando por el mail. Bueno, sí, así está todo concentrado. Perfecto. Y no, otra cosa, yo la había cursado con su guía hace 5 años, pero se me venció, ya la tenía para final. Ese fue el tema. Recién estaba comentando usted lo de su guía. Sí. 5 años. Eran otros temas, por venció. eso. Claro. Bueno, pero hubieses averiguado, porque me parece que el año pasado es como que no contó para... sí, no sabía, que me metí. Me parece, que por pandemia, qué sé yo, y también eso quedó como en suspenso. No sabía, la verdad, recién cuando terminamos el año vengo a enterar. Hermoso. Me parece, pero bueno, igual me alegro que hayas estado acá. No, igualmente. Bueno, entonces igual me falta Fabricio. Sí. Otra vez puedo cursar americana con usted. Sí,
Hermosa De tercero, materia, América. ¿De tercero puede ser? Sí. cursé. Ahí está. Bueno, Márquez no lo veo tampoco por acá, ¿no? Profe. Sí. Sí, a mí me falta enviarle la fundamentación, pero le quería preguntar si tiene algo más para decirme de mi cursada, porque capaz que me falta algo, o la asistencia, si le figura. No, estás bien. En la primera parte la tenés aprobada. En la segunda estás bien. Así como, o sea, decayó un poco la asistencia, pero no es tan llamativo. En la segunda. Y sí, asalto de mata con la entrega de los trabajos, ¿no? Como que siempre hay que estar corriéndote atrás. Pero bueno, Sí, dale, profe, dale, disculpe. entregámelo para el 16, hasta el 16 tienen tiempo. Dale, me falta la fundamentación, nomás. Exactamente. Voy a tratar de hoy de terminarlo. No, el tema ya está, profe. Es el de la imagen de la mujer en la publicidad, en la cultura. Ah, qué bueno. Sí, ya se lo había enviado, profe. Me faltaba eso, la fundamentación. Bueno, dale, profe, gracias. No, de nada. Márquez no está. Estoy viendo acá. Iván Santoro me parece que tampoco está cursando. Licerre ya hablamos. 19. Bueno, Cordero ya me dijo. Y Agustín que ya me lo va a dar. Bueno, listo, ya está. No tengo nada. Ya están todos los casos como resueltos. Profe, ¿le digo el tema ahora o se lo mando todo de una con la No, todo eso por escrito. Tema y fundamentación juntos, ya para el 16. En el caso, por ejemplo, de, no sé si saben algo de Darrichón, Ernesto. Porque acá sí faltan trabajos, falta fundamentación, no viene mucho. No sé si no dejó la materia. No estoy seguro, lo que sí, o sea, Ernesto estaba con problemas de salud derivados del tema de cuando tuvo el COVID. Es una explicación, ¿no? Porque después obviamente él tiene que ser quien se contacte con los docentes y todo, pero es para comentarle. O sea, vio que una de las posibilidades después del COVID, sobre todo cuando uno lo tuvo medio fiero, es que quede como con problemas cognitivos, que le cuesta procesar, concentrarse. Concentrarse, claro. Sí. Bueno, el gordo estaba un poco con ese problema y se le había empezado a hacer difícil seguir las cursadas, o sea, leía y aparentemente era como que no retenía las cosas. Esa fue una charla que tuvimos hace un par de semanas atrás, tenía que ir a ver al médico de vuelta a ver cómo evolucionaba. Ahora no sé después qué hizo con su cursada en particular. Sí, me llama la atención porque me debe un trabajo práctico, la fundamentación, bueno, el tema, y faltó mucho. Pero bueno, que se comunique conmigo en todo caso, no hay problema. Pero sí es cierto, yo tuve el año pasado COVID muy leve por suerte, pero las 3 primeras semanas yo tenía reuniones de personal en escuelas y no entendía lo que decían, o sea, hasta que podía cerrar la idea, era desesperante, porque bueno, ¿qué me pasó? Y no tuve nada, ni fiebre, no fue grave. No, el gordo estuvo internado bastante realmente entre la taquicardia que me dejó y eso, dije, wow, por Dios, después se pasa, pero no, el gordo tiene estuvo sus... fundido, estuvo internado bastante grave. Sí, me acuerdo, a principio de año. Va a tener oxígeno, ¿no? Sí. ¿Cómo? Claro, con oxígeno por la neumonía que había agarrado y todo, un espanto. Un horror. Sí, me acuerdo cuando empezó el año, me acuerdo de eso. Bueno, cualquier cosa que se comunique conmigo no hay problema. Bueno, vamos a, en lugar de ir hacia adelante, vamos a ir un poquito hacia atrás. Sí. Porque bueno, un poco a partir de la charla que surgió el otro día, tal vez algo que no queda muy claro es que cuando se habla de los años 60, justamente se está hablando de una etapa ya donde la política cultural no está dirigida o controlada absolutamente desde el poder estatal. ¿Sí?
Entonces, todo lo que nosotros fuimos hablando de los años 60, por ejemplo, de la televisión, del cine, del arte, hasta de Minujín, Alexis, tiene que ver con esta etapa de Frondizi, bueno, Guido, Ilia, ¿sí? Y después una etapa de dictadura, esa dictadura de Longaniato, donde fue también con una censura terrible, y algo que ustedes pueden visualizar cuando estudian historia argentina del siglo XX, a partir de las dictaduras, es que cada dictadura suma un poco más de violencia, ¿sí? Y de represión, hasta llegar a la del 76, que directamente aplica el terrorismo de Estado como un concepto nuevo, ¿no? Esto de la ilegalidad y la violencia ilegal sobre la población. Pero la de Onganía no se quedó atrás en todo esto de la represión, la censura, la persecución, ¿sí? Entonces me gustaría un poquito retomar desde esos años 60. Yo, tal vez porque están con muchas cosas y demás, fin de año, prácticas, cuarto año y virtualidad, no sé si han visto los videos que yo les pedí sobre televisión, sobre cine, pero quería retomar un poco ahí, porque es importante. Después de la caída de Perón en el 55 y el avance de la Libertadora, todos los intelectuales que en su momento se sintieron discriminados, perseguidos, censurados, vuelven y retoman justamente esa posición que habían tenido hasta antes del peronismo, que era la del liderazgo cultural, ¿sí? También vamos a encontrar un bastión intelectual y cultural muy novedoso, que ya surgió durante el peronismo, pero como oposición, que va a ser en la Universidad de Buenos Aires, en Filosofía y Letras. De allí van a salir intelectuales como, por ejemplo, Sebrelli, David Viñas, Noé Gittrick, ¿sí? Que van a cuestionar, obviamente, el peronismo durante el propio gobierno peronista. Era el centro de estudiantes, así que tampoco era, digamos, no tenían tanta exposición, pero sí, ahí comienza como un núcleo de intelectuales, que con la Libertadora y en adelante van a empezar a desarrollar sus ideas a partir de revistas. Y esto también en los 60 es muy importante, la aparición de revistas políticas, de intelectuales, ¿no? Por ejemplo, una de ellas va a ser Contorno, que ahí va a estar integrada, el director va a ser Ezequiel y el hermano David Viñas, los dos Viñas, por ejemplo. Van a abrevar en el existencialismo sartreano, ¿sí? Que llega acá, donde le dan un rol, el existencialismo a los intelectuales, digamos, les da un rol de compromiso existencial con su circunstancia, ¿sí? Entonces, en un momento uno de ellos expresaba que el intelectual, digamos, está comprometido con su época y es responsable de sus palabras, pero también de sus silencios. Entonces surge un grupo, este grupo que yo les decía, que surge en Filosofía y Letras de la UBA, son los denuncialistas, así se autodenominaban, ¿no? Este grupo que realmente fue muy importante en la esfera intelectual de la Argentina, ha tenido, muchos de ellos desarrollaron obras de teatro, abrevaron por distintas zonas, ¿no? Pero escritores todos. Entre ellos, bueno, dijimos Viñas, Sebrelli, Noé Gittrick, que va a ser un crítico también de literatura. Esperen que llega Cristian, le quiero pasar el presente y ahora perdí la lista. Bueno, un minutito, por favor. Va a ser una época también, fines de los 50, y ya con, llegando a Frondizi, a fines del 57, por ejemplo, se va a fundar, se va a comenzar con la carrera de psicología y al otro año de sociología, ni más ni menos. Llega Gino Germani, y
es quien dirige la carrera de sociología dándole otra mirada, por ejemplo. Va a estar José Luis Romero en historia, con otra perspectiva, de una historia más social, ¿sí? O sea que hay una revitalización en estos años, fines de los 50, principios de los 60, desde el mundo intelectual, desde la universidad, por ejemplo, ¿sí? Desde lo que es el cine, también, no sé si han visto los videos sobre cine, pero comienza una nueva etapa, que es la de un cine más experimental, también más existencialista y más intimista. Bueno, no sé. En fin. Ahí seguimos, estoy esperando que entre más gente. Creo que ay, ay, ay. Ahí viene Cristian. Leandro. Bueno, creo que ya estamos, me parece. Bueno, el cine, entonces les decía, también hay un cambio en ese cine que deja de ser el cine, digamos, controlado desde el Estado, ¿sí? Familiar, que deja moralejas, si bien hubo muy buenas películas, habíamos dicho el otro día, pero que a veces cuando estaban cuestionando algo el régimen peronista, eran censuradas o recortadas. Ahora comienza otra nueva etapa, pero es un cine que también está atravesado por este existencialismo y es más intimista, tiene que ver más con los problemas existenciales de las personas, ¿no? No es tanto un cine político o histórico, en un punto. Después tenemos otro tipo de cine que sí va a ser el cine político, que de ese creo que algo hemos charlado, y yo les hablaba de La Hora de los Hornos, por ejemplo, ¿sí? Pero eso ya es un cine militante. Cuando hablamos del cine como entretenimiento masivo, bueno, estaban este tipo de películas, que es más un cine arte. Entonces se empieza a ser casi como más exclusivo para un sector medio, urbano, si no tiene esta idea de ser, digamos, más difundido entre todas las capas sociales. Pero acá tenemos la aparición, la irrupción con fuerza de lo que hablábamos la otra clase, que era la televisión. Esperen que viene Rocío. De lo que hablábamos la otra clase, que era la televisión. La televisión que había comenzado en 1951, primera transmisión, un 17 de octubre del 51, con Eva, y después, bueno, la aparición de Canal 7, pero en el 61 ya estamos en la época de Frondizi, por eso les pedí que tuvieran a mano el listado de presidencias, ¿no? Para un poco ubicar también el marco político. Es democracia, es Frondizi. Ya en el 61 comienzan a aparecer los canales privados, los 3 canales privados por excelencia. Deja quieto el caso, Fabricio. Sí, mi amor. Claro. Empieza entonces, aparece el canal 13, el canal 9 y el canal 7 era canal oficial o estatal. Esta televisión sí va a ser la que tiene difusión masiva de ideas, de situaciones, de cultura. Y acá retrocedemos un poco y volvemos a lo que hablábamos la clase anterior. Estamos a nivel internacional, contextualizando, estamos en plena Guerra Fría, ¿sí? Y entonces hay un peligro para Estados Unidos, que es la infiltración, y esta es la palabra que utilizaban, ¿no? La infiltración del comunismo
en América Latina. Y fíjense que hablamos de infiltración, y esa es la idea, como si fuese el agua, ¿no? Que se puede meter por distintos canales, por distintos lugares. No es algo plano que impacta, sino que se filtra. Es más difícil de controlar. Y algo que consideraban, o sea, un punto central por donde sí se podía filtrar fácilmente justamente esas ideas disolventes, tóxicas y demás, como ellos lo planteaban, era la cultura. Entonces va a ser la época también donde comienza esa televisión con una gran penetración cultural norteamericana de ese mundo capitalista, de pautas culturales justamente norteamericanas y capitalistas. En realidad lo que se filtró no fue el comunismo, fue el capitalismo. Y se toman las pautas culturales, digamos, de manera profunda, que hasta las asumimos, ¿no es cierto? Muchas veces. La televisión se metió en la vida privada, se metió en el hogar, porque estaba en el centro generalmente del comedor o de las cocinas, ¿no? Muchas veces cenaba o almorzaba con los integrantes de la familia. No sé si sigue siendo así, hoy creo que los que cenan y almuerzan son los celulares, pero bueno, en ese momento la televisión, los que podían comprarlo, que era todo el televisor era un artefacto, un electrodoméstico, bueno, carísimo, muchas veces se iba a ver la tele a lo del vecino, ¿no es cierto?, los primeros años, porque era realmente difícil de acceder a ello, no era para cualquiera, pero era la novedad. Y en esa novedad tenemos entonces también la Guerra Fría en la televisión, ¿sí? A través de los programas. Había que evitar el avance cultural del comunismo y presentarlo como algo nocivo, negativo. Para eso entonces se comienzan a traer programas, a pasar programas norteamericanos, que acá los que somos más grandecitos, yo digo los que tenemos más experiencia, no los que somos viejos, habremos visto, no sé, Los Tres Chiflados, que todavía lo están dando hoy, ¿sí? Habremos visto Batman, el Batman original, ¿no es cierto? Bueno, son series propias de la época, Bonanza. El Zorro Viejo de Disney. El Zorro Viejo de Disney, que hasta hace poco lo pasaban en el 13. Exactamente, por ejemplo, el show de Dick Van Dyke daban en un momento, Yo Amo a Lucy, pero con todas pautas culturales y hasta modismos que no eran propios, ¿sí? ¿Qué había que hacer? Había que instalar justamente esa idea capitalista, ese mundo deseable también en toda América Latina. Bueno, en Argentina la televisión cumplió un rol muy, muy importante. Sí, mucha serie norteamericana, muchísima, y esa fue una batalla ganada en la época por esos sectores. La televisión lo que va a tener, a diferencia de todos los otros órdenes culturales, va a ser la gran masividad e inmediatez. Llega a casa, no hay que hacer nada. No me tengo ni que cambiar para mirar la tele, no tengo que, no sé, tomar un colectivo. Llega a casa, se instala. De ahí la gran fuerza que tiene esta expresión cultural, ¿sí? En todas las épocas. Ahora está más filtrada por Internet, pero hasta que aparece Internet y la llegada de las redes a las casas, todo eso era como algo de otro mundo, de otra galaxia. Yo me acuerdo de haber visto cuando era pequeña, en esta época que se está hablando, los supersónicos, por ejemplo. Y entonces planteaban, no sé si alguien los ha visto, planteaban cosas raras para mí, ¿no? O sea, Robotina, por ejemplo. Y el otro día veía que en una publicidad que hay unas aspiradoras que son robots, por ejemplo, son redonditas, bueno. Cosas que a la larga algo de ello ha quedado, ¿no? Como la tecnología, que era una quimera en ese momento, realmente con el paso de los años se ha impuesto de una manera
impresionante en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, ¿sí? Entonces la televisión también va a plantear distintas, según la época, va a tener más censura o ninguna. En las épocas de democracias, distintas democracias, no va a haber censura. Pero cuando hay dictadura, sí. Y allí vamos a tener la época de Onganía, por ejemplo, y yo les comentaba que Onganía ha sido ha llevado a cabo una dictadura muy opresiva, represiva y de gran censura, ¿sí? Recordemos la noche de los bastones largos, por ejemplo. Ya empieza así casi el gobierno de Onganía, no sé si todos conocen el hecho, pero se reprime en la Facultad de Exactas a docentes y alumnos con la policía a caballo, directamente, a bastonazo limpio. Por lo que sé fue un escándalo internacional. O sea, es que fue o sea, entra la policía a romper cabezas de alumnos y docentes que están desarmados, por otro lado, ¿no? Fue una cosa impactante. ¿Qué provoca esta noche de los bastones largos a nivel científico, a nivel cultural? Esto ténganlo presente para Historia Argentina 4. Es la primera fuga de cerebros, así se fue conocida, ¿sí? Se tuvieron que ir docentes, fundamentalmente científicos muy importantes, porque acá no tenían trabajo. ¿Por qué? Por la represión de Onganía y por las listas negras que en toda dictadura hay. Todo aquel que no comulgue con el sistema, o que sea sospechoso, por ejemplo, de ser comunista o de ser peronista, en esta época que estamos hablando, estaba en la lista negra. Exactamente, la lista negra significa que esa persona no puede trabajar en X lugar, por ejemplo, en el ámbito público universitario, ¿sí? Esto ha sucedido en distintos momentos, ha sucedido en la década del 30 con la dictadura, ha sucedido durante el 43 con la otra dictadura, ha sucedido durante el peronismo, que lo hemos visto también cómo la pasaban los que no eran peronistas declarados, ha sucedido en la Libertadora, ¿se acuerdan que ahí no se podía ni mencionar a Perón ni el peronismo? Había que hablar de el tirano prófugo, y sucede con Onganía, y ni que hablar con la dictadura del 76 al 83, ¿sí? Que fue la más cruda. Sí, Facundo. En Argentina del 20 lo que vimos con el tema de la universidad, las ideas comunistas o marxistas y el peronismo justamente en esa época, que se da como una comunión, por decirlo de alguna manera, o empiezan a ingresar las ideas más extremas del marxismo con el peronismo, digamos, ¿no? Es donde se hace una fusión más o menos y que después surgen todos estos grupos revolucionarios de la juventud peronista, ¿no? Exactamente. Tiene que ver la influencia también de esto que estabas hablando de por qué esa represión dura dentro de la universidad también, ¿no? De Onganía. Exactamente. Bueno, acá también esta filtración comunista que se fusionaba con el peronismo de izquierda, porque ya a esta altura también en los 60 se divide ese peronismo que está proscripto, pero que a la vez sigue en clandestinidad trabajando, y se van formando divisiones dentro de esa misma agrupación, de ese mismo partido, y aparece la izquierda peronista, bueno, perdón, al revés, el peronismo de izquierda, ¿sí? Es peronista, pero abreva en ideas de izquierda, sosteniendo el liderazgo de Perón. Bueno, por ahí yo ya me estaría metiendo en historia política, ¿no? Que me encanta también, pero nos excederíamos un poco de esto. La cuestión es que había que evitar que todo esto apareciera, ¿no es cierto? Había que sofocarlo. Bueno, la noche de los bastones largos da inauguración a la represión cultural y científica e intelectual de la dictadura de Onganía, por ejemplo. Y en esta época, entonces, también en la tele, los programas que va a haber también van a ser muy controlados, y entonces va a aparecer todo lo que tiene que ver con novelas que se llaman novelas blancas o novelas rosas, ¿no? Muy lavadas, sin un contenido de crítica social
político, ¿no? Todo era patria, familia, tradición, ¿sí? Un poco esto después lo toma la otra dictadura también, la del 76. Y ahí sí es el momento donde todas estas series norteamericanas que yo les decía también se imponen de manera masiva, ¿no? Era lo que ocupaba la televisión de la época, estas series norteamericanas. Con esta doble función, ¿no? De imponer una ideología y la de evitar programación local que pueda cuestionar o filtrar de alguna manera un cuestionamiento al sistema o a la dictadura. Esto en la cuestión de televisión es muy importante. Junto con la tele podemos encontrar la publicidad, pero si hablamos de publicidad podemos estar hasta dentro de 10 años porque es una carrera en sí misma, ¿no es cierto? Pero sí descubrieron que la publicidad televisiva lo que hacía era justamente aumentar el consumo de los productos. Por eso los programas se van a mantener con la publicidad, ¿sí? Y las publicidades al principio en la televisión eran en vivo. No sé si alguna vez lo han visto, pero estaban los locutores ahí cerca y los filmaban mientras estaban haciendo se transmitía mientras hacían la publicidad en vivo, ¿no? O sea, no sé, pasta dental Odol y salían en el momento con la pasta dental en la pantalla y en el lugar. Era todo en vivo, era muy, muy precario, o sea, era muy nuevo también, ¿no es cierto? No había tecnología como después se ve. Uno de los pioneros en la televisión, en traer la televisión y la televisión privada, el canal 11, fue Yankelevich, por ejemplo, que su hijo y su nieto siguieron los caminos de este hombre. Uno de los Yankelevich, casado con Cris Morena, papá de, ¿cómo se llamaba la hija que falleció? Romina Yan. ¿Sí? Pero son toda una familia de pioneros de la televisión, ¿sí? Entonces, esto era un poco la época, sí fue los años 60 también. Profesora. Sí. Un comentario. Ahí usted estaba hablando de Odol. La pasta. En esa época también había mucho de lo que eran los concursos, ¿no? Así sí. Ilustrados, de preguntas y respuestas, que estaba el famoso Odol Pregunta. Sí, que ganó Claudio María Domínguez, Carlos, ¿puede ser? Exactamente, que ahora tiene programas de, no sé, de supérese usted mismo, una cosa así. De autoayuda, sí. De autoayuda, eso no me salía, de autoayuda, exactamente. Sí, eran programas había programas de concursos. Más adelante, pero ya fines de los 70, ya en los 80 va a aparecer la participación directa del público en programas como Venga a Bailar, Yo me quiero casar, con Roberto Galán, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces la gente iba, había un programa, fue pionero de estas aplicaciones de Tinder y todo eso, ¿no? La gente iba a conocer a alguien para casarse o para ponerse de novio, se iba a conocer ahí en la tele, o sea, una cosa extrañísima. Eso era un programa de televisión diario, por ejemplo. En el caso de la década del 60 también, tengan en cuenta esto, durante las épocas democráticas, hablamos de Frondizi, bueno, a Guido, que duró un año ahí, y de Ilia, lo que tenemos es la gran explosión juvenil también, esa que también venía de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la aparición de la moda juvenil, la música para los jóvenes, o sea, la minifalda, los mini shorts, las botas, los hippies, que son la contracultura, la música que aparece el rock como algo más masivo, si bien ya a fines de los 50 estaba, bueno, los 60 son la explosión. Habíamos hablado de los años 60, ya de la segunda parte, en el 68, cómo la juventud también participa y motoriza la política en movimientos importantes, como fue Mayo Francés, Tlatelolco, acá el Cordobazo, ¿sí? Esta juventud explosiva, protagonista,
en todos los órdenes, en el ingreso a la universidad, por ejemplo, de la mujer, ¿sí? La mujer empieza a ocupar un espacio mayor dentro de la vida pública, se da en épocas de democracia. Y en épocas de dictadura, la juventud sigue tratando justamente de ocupar su lugar y es contestataria. De allí que haya tanta represión. Pero sigue existiendo, o sea, va a seguir existiendo el teatro, el cine, la televisión, el arte plástico, todo, pero totalmente controlado o censurado. Y el gran protagonista de los años 60 va a ser el sector juvenil. Con la moda, habíamos hablado de los vaqueros, así se llamaban, por ejemplo, ¿sí? Podríamos hablar de esa moda donde los pantalones eran con botamangas, oreja de elefante, por ejemplo, ¿sí? El hipismo, los blue jeans, ahí me dice Alexis, el hipismo que aparece como contracultura, bueno, todo eso también llega acá. A los hippies ni que hablar, que los van a perseguir en época de dictadura, porque son pelilargos, porque son peligrosos. Porque se les puede filtrar el comunismo por allí. El comunismo se podía filtrar en todo orden cultural. En los hippies, en la tele, en el cine, o sea, había que estar alerta. Entonces se van a crear comisiones desde el lugar estatal, comisiones, por ejemplo, de padres de familia, madres de familia, asociaciones para cuidar a la infancia, para controlar que en las películas, por ejemplo, de cine, no hubiese mensajes a favor del comunismo. Entonces, en los años 60, para esa dictadura, en el caso de Onganía, va a haber dos sectores a prohibir y a perseguir. Uno va a ser el peronismo y otro va a ser el comunismo. Que en un momento hay una mixtura ahí, como decía recién, no sé, Petraca me parece que lo había comentado, o Mota, no me acuerdo ahora, bueno, que había comentado que va a haber una fusión en un momento, entonces tengo el peronismo de izquierda, por ejemplo, ¿sí? De ahí la represión, pero sí, es una fuerza, la fuerza juvenil, difícil de frenar, para estos sistemas de orden absoluto, de control absoluto, ¿sí? ¿Algún acontecimiento histórico donde ustedes puedan ver en los años 60, 70 a la juventud así como irrumpiendo? Ya mencionó el Cordobazo, creo que fue el más conocido, también hubo otro, ¿no? Bueno, el Borazo, ahí está. todo lo demás. Bueno, esa etapa es en la época de Onganía. Fíjense que ahí los jóvenes son jóvenes, pero también son trabajadores, ¿sí? O sea, se fusionan en ambas identidades y con el impulso que venía ya del exterior también, en cuanto a modelo, van a llevar a cabo el Cordobazo, que no va a destituir a Onganía en el 69, pero lo va a poner en jaque. Va a ser un debilitamiento de esa dictadura. Recién se va a ir claro, otro alguien año. se rebela contra un aparato que tenía un fuerte poder en aquel momento. Ay, no te entendí nada, Gastón, otra vez. Claro, un grupo que se rebela contra un aparato fuerte que está en aquel momento, impensado en aquel momento eso. O sea, claro, exactamente. Pero alguien justamente contra la dictadura. Exacto, no es un partido político organizado, estructurado, ¿sí? Es un sector juvenil, los jóvenes trabajadores y universitarios, porque en Córdoba se fusionan tanto los jóvenes de la universidad como los de las fábricas, sí, ¿cierto? Y además, perdón, también integrado por trabajadores de mejor condición social, o sea, no eran trabajadores muy de base, eran más sólidas clases medias. Exactamente, eran los trabajadores de la automotriz, que eran los que mejor cobraban en el país, pero se metieron con sus derechos y ya tanta asfixia, tanta represión, tanto control de la dictadura, bueno, estalló ahí, ¿sí? En el lugar menos pensado. ¿Y saben qué? Ahí ya estaba la televisión, obviamente, y fue televisado en directo.
por un periodista que se llamaba Villarruel, en Canal 13. Él era cordobés, estaba por allá, le dijeron, anda a cubrir, y cubre con las cámaras, algo que era impensado que iba a ser tan importante. Entonces está documentado de primera mano, filmado por un periodista y un camarógrafo de Canal 13, ¿sí? Esto también es importante. Ya después, otro momento que se puede ver, por ejemplo, a la juventud, así en el ámbito cultural y político, es en el cine militante, en el cine político, y allí hablábamos la otra vez de Pino Solanas y Octavio Yettino, por ejemplo, haciendo La Hora de los Hornos, que se exponía en lugares a nivel clandestino, plena dictadura de Onganía, ¿sí? Y que muchas veces tenían que salir corriendo sin terminar de pasar la película entera, que encima es eterna, ¿no? Es muy larga. Pero bueno, también acá el cine político va a implicar la participación del espectador. Y el objetivo, habíamos dicho en su momento, que era despertar conciencia de participación y demás. ¿En qué momento? En la dictadura, en la época de censura y represión, ¿sí? Bueno, le digo, luego se me ocurre que debe haber sido tan peligroso ser espectador como cineasta en ese tipo de funciones. Claro, sí, claro. Profe, Sí, y le hago una consulta. Disculpe, profe. No, le quería hacer una consulta, digo, esos programas de mediados fines de los 60, tipo sábados circulares, que empiezan a ver esos programas ómnibus de 4 o 5 horas, estaban hechos adrede, tipo como para que la juventud no salga de la casa, digamos, y empieza eso, a perder ese... vos decís los que estaban en la época del 76 en adelante, los 80. O sábado circular, no, de los 60. Creo que sábado circular es 68. De Mancera. No sé si estaba hecho adrede por los militares para que la juventud salga menos, se asocie menos afuera en las calles. Es una manera de participar desde los juegos, o sea, que la tele fuera una mera distracción y entretenimiento, lo cual no está mal, pero que no hubiese otra cosa más que eso, ¿no? Salía la gente, o sea, la tele no implicaba que no se saliera. Sí, por ejemplo, en la época de la otra dictadura, la del 76, donde sí hay un encierro mucho más marcado, porque era peligroso, muy peligroso andar en la calle, o sea, eso estaba en el aire, tampoco nadie lo decía claramente, pero ahí sí la tele va como a cumplir un rol, como decíamos el otro día, ¿no? de transmitir la propaganda política del momento y la ideología, obviamente. ¿Sí? Y ahí sí los programas también tenían que ver, pero piensen esto, en dictaduras, en plural, siempre hay censura. En democracias puede llegar a haber también, depende si es una democracia de alta intensidad o de baja intensidad, ¿sí? A veces, por ejemplo, en la época de Frondizi, de Ilia, no está claramente censurado un programa que hable sobre el peronismo, porque directamente está prohibido, está proscripto el peronismo y Perón. O sea, mencionarlo ya era peligroso. Y recuerden esto, que era una etapa, yo siempre hablé siempre que lo expliqué este tema, hablaba de una democracia pendular, una etapa pendular, donde el centro, que es el presidente, en este caso podemos hablar de Frondizi o de Ilia, está entre dos fuegos. Y eso es lo que hace que las ideas políticas que tienen no las puedan llevar a cabo. Están, por un lado, entre los militares, y en el otro extremo van a tener al peronismo proscripto. Y entonces, si se giran un poquito o se van un poquito hacia la derecha, ya está un sector como tratando de hackearlo. Y si se van hacia el otro lado, aparecen los militares que tampoco los dejan hacer. De hecho, terminan con golpes de Estado, ¿no?
son democracias de baja intensidad en ese aspecto. Bueno, esto es lo que quería comentarles. Me estoy olvidando algo que era. Bueno, básicamente esto, ¿sí? Los años 60, el tema del arte. Nosotros también vimos que en los años 60, en época de democracia, aparece el Ditela, y vimos eso en arte plástico, ¿se acuerdan? Que ahí estuvimos trabajando, bueno, con la amiga de Alexis. ¿Te enteraste, Alexis? ¿Te enteraste que recibió el título de doctora honoris causa? Hace nada. Muy bueno, algo habrá hecho. Para vos, dedicado para vos. De Marta Minujín. Bueno, no sé, me gustaría ya hacer un panqueque, a ver cómo le sale. No, pero no tiene por qué hacer, o sea, te hace otras cosas, te hace esculturas, te hace cosas. Bueno, tenemos entonces también en la cuestión del arte plástico, esta explosión juvenil en el Ditela. Habíamos visto, yo se los pasé por Classroom, un video, no sé si lo habrán visto, sobre esta época donde está la Menezunda, por ejemplo, y lo hemos charlado en clase, un arte participativo, ¿sí? ¿Qué decía Marta Minujín? La vida es arte, 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 arte. Todo es arte. Entonces, el arte hay que traspasarlo, hay que vivenciarlo, nos tiene que modificar, ¿sí? Tenemos a Felipe Noé, por ejemplo, que vive aún y sigue exponiendo con más de 90 años, y está el arte que se puede filtrar también en las épocas de dictadura, ¿sí? Se puede filtrar en hacer pinturas poco realistas, más expresionistas, más sutiles en su mensaje, pero el artista siempre va a necesitar expresarse porque es como el aire para un artista, ¿no? Como la música, ¿sí? Estamos en plena Guerra Fría, 59, Revolución Cubana. ¿Saben quién vino acá a 4 meses de la Revolución Cubana? Está en la época de Frondizi, Fidel Castro. El Che va a venir después, pero viene Fidel Castro y va a dar una conferencia. Bueno, todo mal para el sector militar que controlaba a Frondizi, ¿no? Esto ya fue, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Igualmente la Revolución Cubana en el 59 todavía no había comulgado absolutamente con el comunismo, no había firmado el Pacto de Varsovia, hasta el 61 no pasa, pero era una alerta. Después va a venir el Che Guevara, en realidad va a Montevideo y después viene para acá, y ahí sí va a ser la gotita que rebalsa el vaso, y a Frondizi le dicen, señor, usted está siendo muy permisivo con el peronismo, con los comunistas, bueno, en fin. Y algo importante, por ejemplo, en la época de Ilia, si ustedes quieren indagar o para dar clase, que les va a servir un montón, ya está la tele a full, pero también hay revistas políticas, de humor político. Una de ellas es Primera Plana, que va a hacer caricaturas de Ilia, y a Ilia le hacen un golpe de Estado, se lo hace Onganía en el 66, y tiene que ver con varias cosas, ¿no? En principio, Ilia se mete con los grupos de poder de la época y con los laboratorios internacionales. Pero ¿quiénes ayudaron al golpe? ¿Quiénes instalaron una figura presidencial, la imagen de una figura presidencial débil, inoperante, ineficiente? Fueron los medios. ¿Qué medios? Sobre todo las revistas, que en la Primera Plana, o sea, en la portada, sacaban imágenes justamente con caricaturas de Ilia. Por ejemplo, hay una, búsquenlas, después yo no las busqué para hoy, no me di cuenta, pero búsquenlas, que son muy elocuentes de cómo los medios influyen. Está cortando, es para Navidad, está cortando el pan dulce, ¿no? Un cuchillo sobre el pan dulce, y la pregunta es, ¿podrá? Como que ni para cortar un pan dulce.
¿sí? O lo dibujan tirado en un sillón, durmiendo con unos pajaritos en la cabeza, o sea que nada lo despierta. Y eso es lo que se instaló después en la opinión pública. Eso es lo que se masificó, difundió. Y en realidad lo que está detrás es que él se estaba metiendo con grupos de poder, ¿sí? Más allá de también los partidos políticos, el partido político proscripto, por ejemplo, también va a actuar y demás, pero hay algo que es, esto es para historia política, ¿no? ¿Qué pasa con los gobiernos que se meten con grupos de poder? ¿Qué poder tienen los gobiernos? ¿No? Bueno, eso son preguntas abiertas para que ustedes en algún momento, si quieren, se respondan o se sigan preguntando. Pero acá el caso efectivo es que las caricaturas y las revistas políticas tuvieron una fuerza importante. Se instaló esa idea de Ilia, cuando en realidad, si uno lee la historia de lo que hizo y lo que decidía y demás, muy lejos está de ello, muy lejos. En la década del 60 aparecen, por ejemplo, las historietas, una historieta que es emblemática, inclusive para utilización de lo que es la historia política mundial, local, situaciones de vida, que es Mafalda. Todos conocen a Mafalda, entiendo, ¿no? Bueno, es esta la época de Mafalda también. Se podría estudiar los años 60 con Mafalda, por ejemplo, a través de Mafalda. Hay una que a mí me encanta, que muchos la interpretan como del 76, pero en realidad refleja la represión de Onganía, que es que está con un palito, ¿no? Le dice al policía, este es el palito para abollar las ideas, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, por la noche de los bastones largos, ¿sí? La juventud, la explosión cultural que la juventud conlleva, los cambios siempre los hacen los jóvenes, en todos los órdenes, ¿sí? Y es una fuerza que hay que valorar en todas las épocas, en todas las épocas. Hoy también, si ustedes piensan en algún movimiento social, cultural, alguna transformación, piensen quiénes llevan las banderas, quiénes son los que se movilizan, quiénes son los que están ahí en la plaza, arengando. Piénsenlo, fíjense. Pero los jóvenes, ¿y cuándo empieza eso? Matan primero también. Bueno, ahí tenemos los 70. En el 76, si ustedes ven en el libro Nunca Más, hay un gráfico de tortas donde aparecen el porcentaje de desaparecidos por edad. Y los que más desaparecen son de 20 a 25, por ejemplo. Y por rubro de tipo de trabajo, los trabajadores fabriles, por ejemplo, que también están en los sindicatos. No es casual, es causal. Si uno puede enlazarlo perfectamente bien y analizarlo eso de manera bien taxativa. A nivel cultural, la música también en los 60, justamente abrevar también en lo local. Por un lado tengo el avance cultural norteamericano a través de la tele, pero por otro, con la Revolución Cubana también creó mucha inquietud, mucha curiosidad, y los jóvenes, había todo un grupo grande de jóvenes que admiraba eso. Y empiezan a brevar en lo folclórico, en las raíces, ¿sí? En lo nacional, pero desde la música, por ejemplo. Entonces tengo el folclore como que se reavivó en los años 60, y el rock que va a aparecer primero cantado en inglés acá, y después van a aparecer los primeros grupos que van a cantar en castellano, ¿sí? Acompañados del hipismo, reprimidos los hippies por lo que decíamos antes, y en el 76 ni les digo, ¿no? Alguien de pelo largo, barba y demás, y morral, y era un subversivo, no había duda, no había nada que preguntarle, ¿sí? Bueno, y si llevaba libros, peor aún. Bueno, con esto quería cerrar los 60, para que quede, porque por ahí mi error fue no puntualizar de qué época hablábamos políticamente, ¿no es cierto?
pero fíjense que hemos visto un montón de cosas desde el 55 hasta la dictadura. La dictadura, bueno, la trabajamos desde lo que es la tele, desde lo que fue el arte también, el cine, y bueno, el año que viene, la semana que viene, si nos queda un ratito, seguiremos un poquito con Alfonsín, que bueno, son mis 80, era mi adolescencia, así que les puedo hablar, miren, de música, por ejemplo, puedo estar 3 días, pero bueno, vamos a tratar de acotar. Bueno, gente, esto